¡Viva yo! Oramos, hermanos. Oremos, hermanos. Bendito Dios, ¿verdad? Qué dicha. Bendito Dios. Vamos a orar y a darle gracias a Dios por todas sus bondades. Amén. Bendito Señor, gracias te damos por este día, Señor, que tú nos has permitido hasta esta hora llegar aquí, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, tú eres misericordioso. Tú estás al cuidado de todas nuestras cosas, Señor, de todos los planes, Señor, que tienes para nosotros, Señor, son de bienestar, Padre. Sabemos, Señor, que aún a pesar de las dificultades, a pesar de las situaciones, Señor, que muchas veces pensamos que son adversas a nosotros, Señor, tú las usas, Señor, para impulsarnos, para darnos esa fuerza que necesitamos para seguir luchando, Señor, para seguir hacia adelante siempre, porque tú eres un Dios que nos enseñas a avanzar, Señor, nunca a detenernos, porque tú eres un Dios, Señor, que está en constante cambio, Señor, de nuestra vida, Señor, siempre para bien, siempre, Señor, para mejorar, porque tú, Señor, quieres la perfección en nosotros y poco a poco, Señor, tú nos vas enseñando todas las cosas que tú tienes para nosotros. Te rogamos, Señor, que la palabra que tú, Señor, vas a enseñar por medio de tus siervos, Señor, sea, Señor, esa palabra que mis hermanos y yo, Señor, estamos necesitando en este momento, Señor. Estamos anhelando, Señor, para poder, Señor, agradarte a ti, Señor, cada día, para poder, Señor, seguir adelante en nuestro cambio, Señor, en nuestro mejoramiento diario, Señor, de nuestra vida, Señor, en poder agradarte a ti, Señor, como tú quieres ser agradado. Que podamos ser, Padre, esa tierra fértil, Señor, que dé el fruto, Señor, adecuado, que sea un fruto, Señor, que sea agradable para ti, que sea, Señor, una bendición enorme, Señor, para cada uno de nosotros esta palabra que vamos a recibir hoy por medio de nuestro pastor, Señor. Bendícele, guíale, Señor, y a cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor, que están viendo, Señor, y a los que verán también, Señor. A tu iglesia alrededor del mundo, Señor, bendícela, Señor, como la has bendecido hasta el día de hoy. Gracias por todo, Padre. Gracias infinitas por todas tus bondades, por todo lo que tú tienes para nosotros. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues qué dicha que se pudo corregir lo del sonido, porque definitivamente el sonido es tan importante, especialmente cuando se está dando un mensaje. Les decía que hoy vamos a estar en el Salmo 42, Salmo 43, los dos salmos son uno solo, está dentro del segundo libro de los salmos. Cuando digo el segundo libro de los salmos es que los salmos se dividían en 5 libros y el segundo correspondía a la unidad de todos los salmos que se le asignan a los hijos de Coré. El Salmo 42 empieza justamente con un título, o hay un título que dice al músico principal, masquil de los hijos de Coré. Antes de entrar en la enseñanza, yo quiero lanzar una pregunta para ustedes y que lo analicen. ¿Dónde estaría usted en este momento, ahorita, en este momento, si tuviera 100 millones de colones? Bueno, no le voy a decir 100 millones de colones, no. ¿Dónde estaría usted si tuviera en este momento 500 millones de colones? Tuviera 500 millones de colones, no hubiera cuarentena, no hubiera pandemia, no tuviera ni una sola deuda, tuviera todo ese dinero, no tuviera deuda, no tuviera nada que enfrentar. ¿Dónde estarían ustedes? No me contesten solamente a usted mismo, dígase a usted mismo dónde estaría usted si todo le estuviera yendo súper bien, si no tuviera problemas de ninguna índole, si no tuviera que
pensar que tiene que levantarse a trabajar porque tiene bastante dinero y al final de cuentas, y pongo súper bien hablando humanamente. Gracias, Jeremy. ¿Y dónde estaría usted? Eso se lo dejo ahí porque justamente es algo que vamos a aprender hoy. El hombre usualmente busca a Dios. Usualmente digo porque gracias a Dios que no todas las personas son así, pero el hombre usualmente busca a Dios cuando está en aflicción. Cuando está bien, difícilmente. Por eso es que el Señor dice que es difícil que un rico entre al reino de los cielos, no porque sea rico, sino porque no tiene ninguna necesidad. Entonces, al no tener ninguna necesidad, confía en las riquezas y confía en sus propias fuerzas. Entonces, ¿dónde estaría usted si tuviera 500 millones de colones, no estuviéramos en cuarentena y todos los aeropuertos estuvieran abiertos y usted pudiera andar por todo lado? Muy probablemente no me estaría escuchando aquí. Digo muy probablemente, puede ser que sí, pero muy probablemente no me estaría escuchando. El Salmo 42, que se le conoce, como le digo, como uno de los salmos de los hijos de Coré, y dicta así: al músico principal masquil de los hijos de Coré. Aquí hay diferentes posiciones, porque se cree que masquil era una persona que tenía a cargo los cantos y a cargo todo lo que era la adoración, y que este salmo le corresponde a esa persona porque dice de los hijos de Coré. Pero masquil no es una persona. Masquil es una palabra y la palabra significa instrucción. Entonces, lo que dice el título es al músico principal, lo cual significa que alguien le dio ese salmo al músico principal, que no se llama masquil, no sabemos quién es, pero se le dio para que lo usara en la adoración justamente del templo. Y cuando se le da ese salmo a él, a la persona que no es masquil, como le digo, porque la palabra masquil significa instrucción, este salmo, que es instrucción, es una instrucción de los hijos de Coré. Ahorita voy a abordar un poquito más de eso. Las diferentes posiciones que están alrededor del Salmo 42 y 43, algunos dicen, algunos piensan que el Salmo es escrito por David y es dado justamente a la persona que está a cargo de la alabanza, de la adoración, delante de la presencia de Dios. Entonces, que fue David el que lo escribió. Hoy vamos a ver que no puede haber sido escrito por David, primero porque es dado por los hijos de Coré, por lo tanto, la descendencia de Coré fue la que lo escribió, y aparte de eso, por el tiempo en que se está dando. Y muchas veces, como le digo, entre las enseñanzas que he escuchado, se dice que fue escrito por David debido a que fue perseguido por su hijo Absalón, y cuando él había sido perseguido, escribió todo esto justamente para cantarlo en la adoración para el Señor. Pero no es así. Si nosotros estudiamos la cronología escritural de los salmos, nos vamos a ver que la cronología y algunas palabras que están dentro de los salmos no apoyan esta enseñanza o esto que se cree históricamente que estaba sucediendo en cuanto a que fue David el que lo escribió. Bueno, la otra posición es que lo escribieron justamente ya proféticamente durante la dispersión del pueblo de Israel y pensando en el futuro para ellos y en el futuro para justamente todo lo que tenía que ver con el pueblo, para las personas que estaban en ese momento y el futuro para ellos. Esta es la posición más correcta, que fue escrito pensando en la dispersión, pero no a futuro, sino lo que se estaba viviendo en ese momento. Y lo vamos a ver conforme vayamos leyendo el Salmo y conforme vayamos leyendo el texto. Para comenzar, este término hebreo que significa instrucción y que es la instrucción de los hijos de Coré a la persona que se le está dando justamente este Salmo para que se cante durante la adoración del Señor. Ese término aparece en los 11 salmos que se le asignan a los hijos de Coré en ese segundo libro que yo les estoy diciendo. Aparece en el Salmo 32, en el 42, en el 44, 45, 42 digo, y no menciono el 43 porque 42 y 43 son un solo escrito. 52, 55, en el 74, en el 78, en el 88, en el 89 y en el 142. ¿Por qué les digo eso? Por los que les gusta anotar y después pueden oír la
la enseñanza, cuando la subamos a YouTube, ahí va a quedar en mi canal para que la puedan repasar. Estos son considerados cánticos de reflexión, cánticos de traer a la mente el recuerdo de lo que se ha vivido y la conducta de Dios hacia estas personas que están recordando todos los acontecimientos. Y quienes lo escribieron o quienes lo cantaron son los hijos de Coré, pero no los hijos directos de Coré, sino la descendencia de Coré. Y ahora vamos a ver, porque primero quiero hablar un poquito de Coré para el que no sabe quién es Coré. Allá en Números 16, si usted quiere leerlo, ahí se acerca un hombre que se llamaba Coré, con 250 jefes de Israel, para hacerle un tipo de golpe de estado a Moisés y Aarón. Ellos le dijeron que estaban hartos de que ellos los guiaran y que no era justo que solo ellos fueran los líderes de Israel, y entonces este Coré quiso tomar la posición. Dios se enoja con estas personas y dice textualmente en el verso 31 de Números 16, dice así: en cuanto Moisés terminó de hablar, la tierra se abrió de hablar con ellos, porque ya Dios estaba respaldando a Moisés y no a Coré. La rebelión de Coré era que él no estaba de acuerdo con que Moisés fuera el líder, pero Dios quería a Moisés como líder y a Aarón como sacerdote. Entonces dice, terminó de hablar Moisés y la tierra se abrió y se tragó vivos a todos los que habían seguido a Coré, junto con sus familias y todas sus pertenencias. Así fue como desapareció toda aquella gente. Cuando alguien lee aquí junto con sus familias, piensan que la familia de Coré murió ahí. No, las familias de esos 50 príncipes, de esos 50 líderes de Israel, fueron los que murieron en ese momento, que estaban respaldando a Coré. ¿Cómo yo sé que la familia o los hijos de Coré no murieron ahí? Porque en Números 26, en los versos 10 al 11, dice así: quienes eran los coreitas, dice, o sea, que le dieron la instrucción al Salmo, dice así: los hijos de Coré no murieron con su padre. ¿Dónde lo ve usted? En Números 26, 10 y 11, versos 10 y 11. ¿Por qué no murieron con él? Porque muy probablemente no apoyaron a su padre en la rebelión. Pero es necesario saber que Coré fue una persona que a los ojos de Dios hizo lo incorrecto y Dios lo eliminó en ese momento. Entonces, si yo pensara que los hijos son culpables por el pecado de los padres, entonces los hijos de Coré hubieran perecido en ese momento. Pero los hijos de Coré no perecieron porque no participaron. Como no participaron y cada quien lleva el pecado en sus hombros, no el de sus hijos, ni los hijos el de sus padres, cada quien es responsable delante de Dios individualmente, nos encontramos a estos hijos de Coré o la descendencia de Coré, no ellos directamente, muy a futuro, haciendo el Salmo 42 y el Salmo 43. Estos hijos de Coré y todas estos coreitas son descendientes de Leví. ¿Quién era Leví? Leví era uno de los hijos de Jacob. Estoy tratando de sentar unas bases para poder estudiar justamente el Salmo ahora. ¿Quiénes eran los hijos de Leví? Gersón, Coat y Merari. Póngale atención al de Coat, dejemos a Gersón y a Merari de lado. Coat tuvo a ¿quiénes? Coat tuvo a 4 hijos. A Amram, tuvo a Isari, tuvo a Hebrón y a los Uselitas o a Uselit. A esos son los 4 hijos. De Amram nacen, o sus hijos son Aarón y Moisés. De los Isaritas nace Coré. Entonces Coré era primo de Aarón y de Moisés. Eran familia. Y este Coré se quiso rebelar. ¿Por qué quiero mostrarles esto? Porque según Crónicas, cuando usted lee Crónicas, en Primera de Crónicas, en el capítulo 6, si usted busca los versos 36 al 38, nos va a empezar a traer desde ese momento hasta más hacia el tiempo de David. ¿Por qué? Porque Jacob tuvo a Leví, Leví a Coat, Coat a Isar, de donde viene justamente Coré, como lo que les acabo de decir. Después viene una serie de descendientes hasta llegar a Abisab, Asir, Tahat, Sofonías, Azarías, todos en ese orden los van naciendo, hasta llegar a Elcana, y Elcana es el papá de Samuel. Samuel, el profeta. Voy a brincarme rápidamente eso y voy a llegar hasta Samuel el profeta. Lo cual significa que Samuel descendía de esa línea de Coré. De las descendientes de Coré está Samuel. Y Samuel, que es el profeta, justamente el que viene a ungir a David, todo el que encontramos escribiendo el primero y el segundo libro de Samuel, que también era solo un libro, tiene a un hijo que se llama Joel.
Y ese hijo de él tiene a otro que se llama Hernán. Ese Hernán es descendiente de los coreitas. Ahora sí, nos vamos a venir a los tiempos de David. En Primera de Crónicas, en el capítulo 25, en el verso 1, les voy a leer el verso 1. Dice: así David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Hernán. ¿Quién es Hernán? Descendiente de Coré por la línea de Samuel, hasta el momento en que David está escogiendo las personas que van a servir en el templo. Entonces David viene y escoge a estas personas para el ministerio y dice, ¿para qué los escoge? Para que profeticen con arpas, salterios, címbalos, y el número de ellos, dice, era idóneo para el ministerio. En el verso 5 de Primera de Crónicas 25 dice, todos estos fueron los hijos de Hernán, vidente del rey en las cosas de Dios para exaltar su poder. Estas personas todas eran escogidas para alabanza, para la adoración. Todas estas personas eran escogidas justamente para presentar delante de Dios todo lo que tenía que ver con la música, representaban la música. Entonces, estas personas que representaban la música, en un momento determinado, ellos vienen y escriben ese salmo y se lo dan al que está justamente dirigiendo la música en ese momento. Solamente que cuando nosotros leemos el Salmo, cuando nosotros vemos escrituralmente el momento en que se está escribiendo este Salmo, tiene que ser en el periodo tardío de Israel. ¿Y por qué en el periodo tardío? Por el nombre que se le pone a Dios, Elohim. Y el nombre que se le dio a Dios, Elohim, y cuando se menciona a Dios como Elohim, se le conoce un periodo tardío, o sea, cuando ya ellos están en el exilio. A partir de ese momento se le empieza a llamar a Dios Elohim, y eso nos ubica a nosotros en tiempo y espacio para poder leer el Salmo. Ahora, ¿qué es lo que hace esto? Lo que hace esto es mostrarnos a nosotros que como se está dando en exilio, hay dos salmos que se escriben en el exilio. El 42, que suma al 43, y el Salmo 137, que lo vamos a ver al final. Empezamos a leer el Salmo con esto en mente. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Como el ciervo brama. O sea, ¿qué es bramar? Es eso que hace el ciervo cuando tiene sed, cuando necesita agua. Algunos maestros de Biblia dicen que los ciervos tenían dos enemigos, o los ciervos tienen dos enemigos, uno externo y el otro interno. ¿Cuál es el enemigo interno que tienen ellos? Bueno, el enemigo interno es su sudor. Interno se refiere a que ellos mismos lo tienen en sí, el enemigo. Y el externo son los depredadores. Pero resulta que cuando el ciervo no tenía agua para lavarse, para meterse y zambullirse, el olor era tan intenso que el olor, cuando lo percibían los depredadores a larga distancia, entonces venían, los cazaban y los mataban. Entonces el ciervo brama por agua porque tiene una necesidad de ser lavado para no tener ese olor tan fuerte que lo exponía delante de los depredadores. Entonces su sudor se convertía en su enemigo. Esos son los enemigos. Bueno, estas aplicaciones usted las escucha en muchas enseñanzas y es muy hermosa y es verdad también que el ciervo tiene esos dos enemigos y funciona así: los externos, que son los leones, que son los animales depredadores, y su propio sudor. Él brama así, pero hoy vamos a aprender un poquito más acerca de lo que es el bramido del ciervo y por qué Dios nos deja este registro de este salmo. Verso 2 del capítulo 42 de los salmos, o del salmo 42. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Y se pregunta, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Qué es lo que pasa? Que hay una persona, un sacerdote, que se dedica a la música, que se dedica a los cantos, que se dedica a lo que es la adoración del altar de Dios, que está en el exilio, que no está justamente en el templo o que no está en el tabernáculo. Cuando digo templo o tabernáculo significa que no está en el lugar donde debería de estar adorando. Por lo tanto, esta persona que está escribiendo este salmo es el autor justamente y está recordando los cantos que él presentaba y la adoración que él presentaba en su momento en el lugar donde él había sido asignado. El verso 3 dice, fueron mis lágrimas mi pan de día y noche. Mientras me dicen todos los días,
¿dónde está tu Dios? ¿Quién le dice dónde está tu Dios? Las personas que lo sacaron, las personas que lo pusieron en el exilio a él. Entonces se burlan, le preguntan, ¿y dónde está su Dios? De ahí es donde dicen que este salmo fue escrito por David y dado justamente a los cantantes o a los adoradores para que lo cantaran en el templo. Pero vamos a ver y vamos a ubicar que es un poquito o sea, no es un poquito, no. Es difícil que haya sido en ese momento porque David no estaba en exilio con todo el pueblo. Cuando David estuvo en exilio David nada más, huyendo de Absalón. No el cantante, no los cantantes que se quedaron en el templo adorando. Entonces escuche lo que dice el texto en el templo, en el tabernáculo. Dice el texto: fueron mis lágrimas pan de día y noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Si eres hijo de Dios, le dijeron a Jesús, desciende de la cruz. ¿Quiénes le decían? Los fariseos, para burlarse de él, porque él estaba en la cruz. Eso mismo es lo que están haciendo ellos. ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Para hacerlo sentir mal. Entonces él dice, me acuerdo, y póngale mucha atención a esto que dice, me acuerdo. ¿Por qué? Porque él está pensando en algo que ya dejó de hacer. Me acuerdo, dice, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, hablando del dolor, hablando de la tristeza, hablando de la depresión que está pasando, de cómo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios. ¿Cómo fue y cómo conduce a la casa de Dios él? A través de la adoración. Entre voces de alegría, aquí es donde lo dice, y de alabanzas del pueblo en fiesta, porque era justamente el momento en que el pueblo se reunía para hacer la alabanza y la adoración a Dios. Y dice en el verso 5, ¿por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? Cuando él dice, ¿por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? Esta no es un porqué de queja, y ahora lo vamos a analizar. Es un porqué como regañando al alma, al decirle y a recordarle lo que Dios era, lo que Dios es y lo que Dios será. Entonces le dice, ¿por qué te abates, alma mía? O sea, no hay razón para abatirse, alma mía. No tiene razón para estar triste, alma mía. Porque el Dios que yo estaba adorando antes, al Dios al que yo adoraba cuando yo servía en esos momentos, es el mismo Dios que está aquí donde yo estoy. Aunque yo estoy en el exilio, aunque estoy pasando necesidades, aunque estoy teniendo problemas, aunque no estoy haciendo las labores como me gustaría hacerlas, Dios es el mismo, Dios no ha cambiado. Dios es inmutable y Dios tiene el mismo poder. Mis hermanos y mis hermanas, no importa lo que estamos pasando, Dios no cambia, Dios es el mismo. Dios, su mano no se ha cortado, su mano siempre es poderosa. Es lo que el salmista está pensando. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Y se dice a él mismo, espera en Dios. ¿Sabe qué es lo que le cuesta al ser humano? Lo que más le cuesta al ser humano, y no voy a decir al ser humano todo, al creyente, saber esperar. Es lo que más le cuesta saber esperar. Entonces, cuando nosotros tenemos un problema, queremos resolver nuestro problema a nuestra manera. Entonces queremos meternos en asuntos que Dios no nos está mandando. Entonces, si tenemos problemas económicos, ¿qué queremos? Pedir préstamos. Si tenemos problemas que se nos dañó algo en la casa, inmediatamente queremos sacarlo a crédito. Si queremos, para darle un ejemplo, ir a pasear, no podemos ahorrar. En vez de ahorrar, lo que hacemos es que venimos y compramos un plan y ahí lo vamos pagando. Entonces, cambian las circunstancias, cambian las cosas, como está sucediendo ahora, y nos vemos en un problema porque tenemos escasez de trabajo, tenemos escasez de dinero y ya tenemos una deuda, tenemos un compromiso grande. Entonces por eso él dice, espera en Dios, que es lo que nosotros no sabemos hacer, no sabemos esperar. Espera en Dios, dice, porque aún he de alabarle. ¿Por qué yo tengo que alabar a Dios aún en mis momentos difíciles? Porque dice que Él es salvación mía, oh Dios mío, y mi alma está abatida en mí. ¿Qué es lo que Él está diciendo? Lo que Él está diciendo es, Dios es mi salvación, mi alma está abatida y lo que yo tengo que hacer para sentirme bien, para poder salir adelante en lo que estoy pasando, es recurrir a Dios. Ese es al que yo tengo que recurrir. Si usted y yo tenemos problemas económicos, si usted y yo tenemos problemas, nosotros tenemos que recurrir a Dios. Ahí es donde nosotros tenemos que recurrir. Él tiene las soluciones, Él tiene todo el panorama completo. Él ve más allá de nosotros. Nosotros estamos limitados por el tiempo. Él no está limitado por el tiempo. Pero nosotros tenemos que recurrir a Él. Y aparte de recurrir a Él,
tenemos que saber escucharlo. No podemos poner nuestras emociones adelante de nuestras decisiones porque nuestro corazón es engañoso. Por eso él le vuelve a decir en el verso 6, Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, dice, de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Esto tiene un mensaje tan importante que si nosotros no agarramos la historia de Israel y no vemos justamente el tiempo cronológico en el cual se está escribiendo el Salmo, no entendemos el mensaje que nos está dando aquí justamente el salmista. El salmista dice, me voy a acordar de Jordán, de la tierra de Jordán, y me voy a acordar de los hermonitas desde el monte de Misnar. Me voy a acordar en esa tierra de Jordán de estas personas, de los hermonitas y del monte de Mizar. ¿Qué había pasado ahí? Bueno, en la tierra de los hermonitas habían pasado 3 cosas importantes. Dios se había manifestado en 3 oportunidades. La primera fue cuando Dios secó el Jordán para que ellos pudieran pasar para conquistar la tierra prometida. Él se está acordando de eso. Él dice, me tengo que acordar de ese momento porque Dios nos hizo conquistar la tierra prometida. Y si Dios me está haciendo conquistar la tierra prometida, es el mismo Dios antes y es el mismo Dios ahora. Me puede ayudar a conquistar de nuevo todo lo que en este momento creo que está perdido. Él está en el exilio. Entonces yo me tengo que acordar de eso. Lo segundo que hizo Dios fue cuando derrotaron a los reyes amorreos y de Basán por la mano de Dios. O sea, ¿qué están pensando? Están pensando en la victoria. Está pensando justamente que Dios les dio la victoria a ellos en un momento determinado y dice, yo me estoy acordando de eso. Me siento mal, me siento triste. Me voy a acordar de cómo Dios intervino en los momentos difíciles antes, porque ese mismo Dios puede intervenir en los momentos difíciles ahora. Y se acuerda del monte de Misnar. ¿Qué pasaba en el monte de Mizar? Eres la colina justamente del Sinaí, donde Dios entregó la ley justamente por medio de Moisés. Ahí está el monte de Mizar, donde está la colina justamente del Sinaí. Ahí se entregó la ley. Entonces, él se está acordando de que Dios los metió a la tierra prometida, que Dios los dio la victoria en la tierra prometida y que Dios les dio las leyes como guías para vivir en esa tierra prometida. Pero cuando él está pensando en eso, porque él está diciendo, me acordaré de la tierra de Jordán, de los hermonitas y del monte de Mizar, se le viene otra cosa a la mente. Se le viene y continúa este canto diciendo en el verso 7, un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. ¿De qué está hablando él? De las voces negativas. Esas son las voces que cuando usted está en el exilio, que cuando usted está pasando por necesidad, le dicen, no, hombre, usted no va a salir adelante, usted no puede salir adelante, definitivamente esto está perdido. Mire, es que yo tengo este proyecto, tengo esto para ponerlo, tengo estas ideas. No, hombre, ¿como para qué se va a meter en eso? No tiene, ni tiene ni pies ni cabeza lo que usted está haciendo. Esas voces negativas es las que él está justamente escuchando en el exilio. Y lo vamos a ver con el otro salmo en el exilio, cómo las voces negativas desaniman a las personas. Cómo cuando nosotros le ponemos más atención a las personas que a Dios, llega y nos hace a nosotros creer que es imposible lo que nosotros podríamos tener como proyecto de vida. O cómo es imposible tal vez para nosotros poder restaurar una familia que tal vez está caída porque tal vez el hombre se equivocó. Cuando se equivocó estoy hablando de pecó. El hombre vino y pecó y tal vez él piensa que todo está caído y alguien le dice, no hombre, que jamás, esto no te lo van a perdonar, nadie te lo va a perdonar, eso es imposible que te lo perdone. Yo conozco a la esposa de ese hombre, ella jamás se lo va a perdonar, jamás le va a perdonar esa falta. Pero conocemos a esa persona, pero resulta que no conocemos a un Dios que pueda hacer la misericordia de restaurar el corazón de una persona y de darle perdón a esa persona. Y darle arrepentimiento a la otra persona. O sea, creemos más en el pecado, creemos más en el mal que en el poder de Dios de restaurar una familia, que en el poder de Dios de restaurar una economía, que en el poder de Dios de levantar justamente de nuevo a una persona de donde está o restablecerlos a ellos del exilio en el que estaban, devolverlos a su tierra del exilio en el que estaban. O sea, tenemos más fe en lo malo que en el poder de la bondad de Dios y de la misericordia de Dios. Entonces, por eso él dice, un abismo llama a otro abismo. O sea, esas voces negativas lo que hacen es sembrarle más negativismo ya a la situación en la que ya me encuentro. En el verso 8 dice, pero, y ponga ese pero en grande, por favor. Pero, de día mandará Jehová su misericordia
y de noche un cántico estará conmigo. ¿Por qué él está diciendo eso? De día mandará su misericordia y de noche habrá un cántico en mí. Primero, porque es un adorador. Y segundo, porque está acordando de la columna de fuego que los guiaba durante la noche para darles calor y durante, digamos, la columna que los guiaba durante el día para darles sombra. O sea, él sabe que la protección de Dios estuvo en el desierto con ellos y la protección de Dios va a estar en el exilio con ellos. O sea, no importa cómo estamos nosotros, no importa nuestra situación, Dios es poderoso, Dios es fuerte y la mano de Dios no se ha cortado. Y Dios siempre tiene el poder para hacer lo que Él quiere, cuando Él quiere y de la forma que Él quiere. Y puede darle a las personas lo que Él quiere, muy a pesar de las voces negativas que hayan alrededor. Pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo. Y mi oración al Dios de mi vida. Ahora, vamos a entender estos por qué. Porque cuando Él dice, ¿por qué te abates, alma mía? Vamos a entender los por qué. Y vamos a verlos del verso 9 al verso 11. Diré yo a Dios, roca mía. Le voy a decir a Dios, roca mía. ¿Qué es una roca? Sobre lo que se ponía de fundamento para construir cualquier cosa. Ese es el fundamento. Y le dice, le voy a decir a Dios mi fundamento. Y hace la primera pregunta. ¿Por qué te has olvidado de mí? Pero este por qué te has olvidado de mí no es una connotación negativa y lo vamos a ver en todo el resto del Salmo. Es cuando él dice, ok, roca mía, me está pasando todo esto. Y como me está pasando de todo esto, no significa que te hayas olvidado de mí. Ese es un porqué positivo. Vea otro porqué positivo. ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión de mi enemigo? No es por qué negativo, sino por qué voy a sentirme triste. ¿Por qué me voy a sentir abatido? ¿Por qué me voy a sentir desanimado? ¿Por qué voy a tomar todo eso negativo y lo voy a absorber si yo sé quién eres tú? Si yo sé que tú eres mi Dios. Si tú eres el santo, tú nos sacaste en su momento de Egipto, tú nos hiciste cruzar justamente el Jordán, tú nos llevaste a la tierra prometida. O sea, ¿por qué yo voy a dejar que mis enemigos justamente me traigan tanta opresión y me traigan tristeza? Esos porque son positivos. Vea lo que dice el verso 10. Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan. Ahí es donde empieza él a hacer el balance. Justamente, ¿para qué? Justamente para que las personas entiendan, los que lo están oyendo, que él no tiene por qué sentirse abatido. Porque su alma no tiene que estar abatida. Y su alma no tiene que sentirse abatida y no tiene que estar abatida por el Dios al que él adora, por el Dios al que él adoraba y por el Dios al que él puede adorar en ese momento. Y dice, como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? Lo mismo que le decían a Jesús, bájate de esa cruz si eres hijo de Dios. O que te baje de esa cruz el Señor. O sea, ese es el insulto que se le hace justamente a los creyentes cuando están pasando por una situación que no es tan buena como se desearía. Fue lo que le pasó a Job también con sus amigos. Eran sus amigos, pero sus mismos amigos le decían, seguramente quién sabe en qué pecaste, quién sabe dónde fallaste, en algo estás fallando. Pero resulta que lo que estaba pasando con Job era solamente un asunto de soberanía de Dios para mostrar él la soberanía y enseñarle a Job de soberanía, para que lo conociera. ¿Cosas feas pasaron? Sí, pasaron cosas feas, pero fue justamente para Dios enseñarnos a nosotros que Él es el soberano y que incluso el enemigo, el mismísimo Satanás, tiene que pedirle permiso a Él para hacer algo. Satanás no puede hacer nada si Dios no le da permiso. Entonces, esas voces negativas es la que él está diciendo. ¿Por qué mi alma se va a sentir triste por lo que me están diciendo? ¿Por qué mi alma se va a sentir triste por lo que me están haciendo? ¿Por qué mi alma se va a sentir triste porque no confían en mí? Porque eso va a pasar siempre. Cuando digo va a pasar siempre, así es el ser humano. El ser humano es envidioso. Si usted planea algo, hay otros que le quieren desanimar, que le quieren bajar el piso. Creo que fue mi cuñada la que dijo un día que le quiebran el huevo. O sea, que agarra el huevo, va a hacer una torta de huevo y alguien le quiebra el huevo. Entonces, ya usted no puede hacer la torta porque le quebraron el huevo. No, porque usted va a dejar que le quiebren el huevo, porque usted va a dejar que lo desanimen. Si Dios es poderoso y Dios sabe hasta dónde puede usted llegar y por lo tanto Él le va a dar a usted el querer como el hacer. Pero ese querer como el hacer no quiere decir que uno se va a echar al suelo, se va a desanimar y no voy a hacer absolutamente nada para que Dios ponga ese querer en mí. No, el querer es que a mi iniciativa, el querer es que cuando yo doy el primer paso, Dios me va a ayudar a ir dando los siguientes pasos, uno detrás del otro. Y por eso es que en el verso 11 él vuelve a decir y vuelve a preguntarse, pero esta pregunta es una autoexaminación. ¿Por qué te abates, oh alma mía?
¿por qué te turbas dentro de mí? Y dice nuevamente, espera en Dios porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Hay que saber esperar. Hay que saber esperar. No hay que correr. No hay que hacer las cosas a nuestra manera. Hay que saber esperar y Dios va a ir abriendo los espacios cuando usted y yo confiamos en Dios y nos permitimos que sea Dios el que nos guíe y nuestras emociones, porque nosotros podríamos incluso decir que algo viene de Dios y no viene de Dios. Somos nosotros los que nos estamos dictando el camino, no es Dios el que nos está dictando el camino. Así que lo que Él está hablando en este momento es de seguridad, de fe, de confianza en la misericordia de Dios y en la lealtad de Dios. O sea, lo que este hombre está pensando es en la confianza que él tiene a las promesas que Dios le ha dado. ¿Qué está experimentando este cantor? ¿Qué está experimentando este salmista? ¿Gozo o depresión? Bueno, lo que él está experimentando más que todo es tristeza, está experimentando nostalgia, pero está experimentando también adoración. ¿Por qué? Porque la adoración no tiene que ver con los sentimientos ni con las emociones. Nosotros podemos estar tristes y adorando a Dios. Nosotros podemos estar nostálgicos y adorando a Dios, porque la adoración no tiene que ver con las emociones. La adoración tiene que ver con la convicción de saber al Dios que usted adora, aún en medio de la tristeza, aún en medio del desaliento, aún en medio de lo que se ve negativo, aún en medio de lo imposible. Pero déjeme decirle algo, les voy a dar un tip. Yo no sé si usted lo sabe, pero si usted no lo sabe, hoy lo va a saber. Dios es experto en hacer lo imposible. No, se deja lo posible a nosotros y Él es experto en hacer lo imposible. Donde ustedes le dicen esto no se puede, Dios dice yo lo voy a hacer para que los demás vean que sí se puede. ¿Por qué sí se puede? Porque lo vas a confiar en mí y se va a poder hacer y usted puede incluso comprar hasta una casa sin un 5. Y se lo digo por experiencia propia. Usted puede llegar y Dios le va a preparar el camino para que usted sin un 5, sin plata, se abran los corazones de instituciones, se abran los corazones de personas y le digan, aquí está. Y le dice Dios, ¿qué era lo que necesitabas? ¿Qué fue lo que hizo con Gedeón? No, 23,000 no, dice Dios. Son muchos, no vaya a ser que crean que es por su mano y no por mí. Vamos a irlo rebajando hasta que quedaron 300. Y de esos 300 solamente quedaron 100. Así es como funciona Dios. Dios nos dice a nosotros, usted haga lo que es posible y yo sobre eso voy a hacer lo imposible. Ok, cuando él viene estudiando eso, cuando él viene cantando eso, se suma el Salmo 43. Y en el Salmo 43 viene la vindicación de lo que él viene cantando. Él dice, yo estoy en el exilio, ya no estoy cantando como cantaba allá en el tabernáculo, ya yo no soy parte de eso porque me trajeron, voy prisionero o estoy fuera de lo que me tocaba a mí. Entonces en el verso 1 del Salmo 43, que es parte del Salmo 42, dice, júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Ya el hombre está claro. Ya el hombre sabe a quién le corresponde el juicio. Ya el hombre sabe a quién le corresponde la evaluación, a Dios. Entonces él dice, Señor, júzgame y defiende mi causa. Líbrame de la gente impía y del hombre engañoso e inicuo. ¿De quiénes? De esos que tienen la boca para tratar de desanimarte, para tratar de hacerte sentir mal, para decirte, quién sabe, seguramente por su pecado usted está así. Puede ser que hayamos pecado y por eso estemos así. Pero recordemos que la misericordia de Dios está por encima de esto. Y cuando nos arrepentimos, cuando le decimos, Señor, perdón genuinamente, y genuinamente le entregamos a Él nuestro corazón y decimos, Señor, me arrepiento de todo lo que hice, el Señor dice que hace las cosas nuevas. Y el Señor no se queda estancado en las cosas del ayer como hace el ser humano. Y nos vive recordando lo que pasó. Es que usted hizo esto, es que usted hizo esto, es que si usted no hubiera hecho, es que si usted no hubiera invertido aquí, es que si usted no hubiera vendido eso, es que si usted no hubiera comprado eso, es que si usted no hubiera cogido por allá. Y eso no lo hacen las personas con las voces negativas. Si usted no hubiera hecho, estaría mejor. Si esta decisión no la hubiera tomado, estaría mejor. Esas son las voces negativas que le está diciendo. Él lo que dice ahí es, júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de la gente impía y del hombre engañoso e inicuo. Entonces, en el verso 2 del Salmo 43, él viene y dice la razón por la cual él está diciendo, pues tú eres el Dios de mi fortaleza. Porque eres el Dios que me va a fortalecer, aun cuando haya fallado, aun cuando me haya equivocado, aun cuando haya tomado decisiones que no son correctas. Yo sé que tú eres Dios y que tú, Señor Dios, en medio de mi arrepentimiento, en medio de que ahora decido seguirte, me vas a guiar y me vas a dar, Señor,
justamente conforme a tu justicia y conforme a tus misericordias. Eso es lo que está creyendo ese adorador, porque él lo adoró, él lo ministró, él lo enseñó al pueblo y ahora él tiene que poner en práctica lo que él enseñó. Justamente él tiene que empezar a poner en práctica todo lo que él enseñó. Porque tú eres el Dios de mi fortaleza, ¿por qué me has desechado? Entonces, cuando él dice, ¿por qué me has desechado? No es en negativo, es en positivo. Es decir, ¿y por qué me habría de desechar Dios? Si Dios sigue siendo el mismo, si Dios sigue teniendo el mismo amor. Entonces, por eso en la segunda pregunta dice, ¿por qué andar enlutado? Por la opresión de mi enemigo. O sea, ¿por qué me voy a sentir yo triste por lo que el hombre está diciendo? ¿Puede hacer algo ese hombre o pueden hacer algo esos hombres en mi vida solamente por lo que ellos piensan o por lo que ellos creen? Nada, absolutamente nada. El que decide sobre tu vida y decide sobre mi vida es Dios. Y lo que Dios decide, la puerta que Dios abre no la puede cerrar un ser humano. Y la puerta que Dios cierra no la puede cerrar un ser humano. Eso le pasó a Noé cuando se subieron al arca, él y su familia. Dios cerró la puerta y por mucho que Noé quisiera abrir la puerta, él no la podría abrir. Porque Dios es el que cierra y Dios es el que abre las puertas. Nadie puede hacer eso. Entonces por eso él dice en el verso 3 del Salmo 43, envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al altar de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. O sea, él dice, me va a restaurar, me va a restituir justamente donde yo antes lo estaba adorando. Ahora estoy en el exilio, pero creo y confío en que Dios nos va a poner nuevamente en el sendero que él quería desde el principio. Déjeme decirle que Dios nos hizo a nosotros y quiere que estemos bien. Dios quiere que usted y yo estemos bien. Nosotros estamos mal porque nosotros no sabemos justamente administrar las bendiciones de Dios. Pero eso no significa que Dios deja de ser Dios porque usted y yo nos equivoquemos. Nosotros lo único que necesitamos es reencontrarnos con el camino, llegar de nuevo justamente al sendero en que Dios nos traía a nosotros para poder establecer justamente esa conexión que Dios pone con nosotros para que usted y yo podamos cumplir con el propósito que Él nos dio. Y por eso Él dice, ¿por qué te abates, alma mía? En el verso 5 de nuevo. ¿Y por qué te turbas dentro de mí? O sea, ¿hay razón para abatirse? ¿Hay razón para que mi alma esté triste? No, no hay razón para que esté triste. ¿Y por qué no hay razón para que esté triste? Dice, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Ese es el Salmo 42 y ese es el Salmo 43. Pero quiero sumarle el Salmo 137 para irle dando cuerpo a este mensaje. Yo les voy a invitar a ir al Salmo 137. Hay una canción muy vieja, secular. Bueno, en realidad es secular, pero lo que canta esa canción es bíblico. Una canción, un grupo que se llamaba Bonnie M. de los años 60, si no me equivoco, que se llama Río de Babilonia. Entonces la canción va diciendo, por los ríos de Babilonia, mientras estábamos nosotros a la orilla del río de Babilonia y nos acordábamos justamente de Sión. Eso es lo que lleva la canción básicamente en inglés. Bueno, es sacada de este salmo. Y escuche lo que dice a partir del verso 1. ¿Quiénes están cantando? Personas en el exilio. ¿Y quiénes son los que están cantando ahí en los ríos de Babilonia? Sacerdotes que se dedicaban a la alabanza del templo. Muy parecido o muy cerca o muy circunstancial al Salmo 42 y 43. Escuche lo que dice el verso 1 del Salmo 137. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos ¿de qué? De Sión. Sobre los sauces en medio de ella, ¿de qué? Del destierro, colgamos nuestras arpas. Porque eran cantantes, eran adoradores. Adoradores que estaban en el destierro, adoradores que estaban en el exilio. Y no se olvide esto que estoy diciendo, en el exilio, porque ahí es donde vamos a llegar a cerrar en nuestra última parte. En el exilio, colgamos nuestras arpas. Verso 3, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Oiga, los que los llevaron cautivos los decían que le cantaran. ¿Por qué? Porque ellos los estaban viendo simplemente como para burlarse de ellos, como entretenimiento. Ellos dicen, estos a nosotros nos van a servir para que estemos contentos mientras vamos de aquí con estos cautivos hasta llegar a Babilonia. No los estaban viendo como adoradores, los estaban viendo como personas que los podían divertir. Y eso no lo digo yo, lo dice el mismo texto, porque dice,
Los que nos habían llevado de cautivo nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado, o sea, traído desde allá, nos pedían alegría. ¿Qué querían ellos? Divertirse nada más. Ellos eran adoradores de Dios, ellos eran cantores de Dios, ellos estaban dedicados a la alabanza de Dios, y ahora, como los habían desterrado, entonces esas personas se burlaban de ellos. Como se burla mucha gente de un creyente cuando viene y pierde las cosas. Como se burla mucha gente cuando un creyente se enferma. Como se burla mucha gente cuando un creyente por alguna razón viene y pierde a un miembro de su familia. Como se burla la gente cuando a un creyente hoy día le da coronavirus. Entonces la gente se burla porque no le gusta que usted esté bien. Y entonces la envidia hace que cuando una persona que ama a Dios, que adora a Dios, le pasa algo, la gente le dice, qué rico lo que le pasó. Qué bueno lo que le pasó. Ahora a ver, ¿dónde está tu Dios? Que es lo que dice el salmista en el 42. ¿Y dónde está tu Dios ahora? Y ahora hay tantas alabanzas y tantas adoraciones y tanto que decías que Dios es el protector y que Dios aquí, que Dios allá. ¿Y dónde está ese Dios ahora? Eso es lo mismo que estaba pasando con ellos. Los que lo habían desolado se querían burlar de ellos, diciéndoles, oiga lo que le decían, cántenos algunos cánticos de Sión. Y pregunta el salmista, está en el verso 4, ¿cómo cantaremos cánticos de Jehová en tierra de extraños? O sea, ¿cómo yo voy a ir a adorar en medio de estas personas que no creen en Él? ¿Cómo voy yo a dedicarle todo mi canto y todo el don que Dios me dio aquí? O sea, ¿cómo yo voy a agarrar y voy a utilizar eso que Dios me dio a mí para adorarlo a Él, para que estas personas se diviertan? Diría el Señor, no le tires perlas a los cerdos. Eso es lo que diría el Señor. Porque el Señor está diciendo que lo que es de Dios es para Dios. Y ellos están diciendo, ¿cómo voy a hacer eso? Estoy aquí en cautiverio. O sea, yo los voy a entretener, los voy a gozar solamente como para que no me hagan nada, como para que no me maten. Me siento tan triste, me siento tan mal. Porque estas voces negativas, este abismo con abismo, lo único que está haciendo es tratando de hacerme sentir peor de lo que ya yo me siento. Entonces, Él concluye algo. Una respuesta a lo que están haciendo estas personas. En el verso 5 llega a esta conclusión y dice, si me olvidare de ti, oh Jerusalén, dice, que pierda mi diestra su destreza. Si me olvido de lo que yo hacía allá, si me olvido de la adoración, si me olvido del Dios que me ha levantado, el Dios que nos metió a la tierra prometida, el Dios que nos dio todo hasta este momento, si me olvido de eso, que me corten el brazo. Mejor que me corten el brazo antes de olvidarme de mi Dios. Dice, y si me olvido de mi Dios, dice el verso 6, mi lengua se pegue a mi paladar, para que no pueda cantar, para que no pueda adorar en medio de estas personas. Mejor que se me seque la lengua y se me seque el paladar antes de servir de burla de estas personas, con las cosas que son sagradas de Dios y con las cosas que yo tengo para Dios. Si de ti no me acordare, dice él, si no enalteciere a Jerusalén, dice, como preferente asunto de mi alegría. O sea, si yo no pongo de primero, preferente es eso, pongo de primero acordarme de Dios, acordarme de Jerusalén y acordarme de lo que hacía antes como motivación principal, si eso pasara, yo prefiero perderlo todo, prefiero morirme antes que seguir adelante con esto. Entonces en el verso 7 dice, oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén. No se olvide, Señor, de estas personas que quieren hacerme daño. No porque Él quiera que estas personas estén mal, sino porque estas personas lo están presionando tanto, lo están maltratando tanto, que Él lo que dice es, Señor, no te olvides de estos hijos de Edom. Cuando decían, arrasadla, arrasadla hasta los cimientos. Gritaban, ¿para qué? Quemen esa ciudad de Jerusalén, arrasen esa ciudad de Jerusalén, destruyan a toda la ciudad de Jerusalén. No te olvides de estas personas, dice. Hija de Babilonia, la desolada, bienaventurado el que te diera el pago. O sea, al final de cuentas vas a recibir un pago por lo que estás haciendo. ¿Por qué te abates, alma mía? Es lo que estamos estudiando hoy. ¿Por qué te abates, alma mía? Pero resulta que cuando usted está triste, que cuando usted está deprimido, esas voces negativas se pueden convertir también en voces aparentemente positivas que te están diciendo cosas que Dios no dijo y que te están prometiendo cosas que Dios no prometió para desviarte de justamente el sendero correcto por el cual Dios te puso o te permitió estar en esas circunstancias negativas. Y en Jeremías, en el capítulo 29, a partir del verso 1, yo quiero leer, y por favor préstele mucha atención a lo que vamos a leer ahora. Préstele por favor mucha atención. Estas son las palabras de la carta del profeta Jeremías, verso 1 del capítulo 29 de Jeremías, que envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado
que habían quedado de los que fueron transportados y de los sacerdotes y profetas y de todo el pueblo que Nabucodonosor llevó en cautiverio de Jerusalén a Babilonia. O sea, estas son las palabras para estas personas que están en cautiverio. ¿A cuáles personas? A las que están en el exilio. ¿Quiénes están en el exilio? Algunos de ellos cantaron el Salmo 137 y otros cantaron el Salmo 42 y 43. Ahí es donde está justamente ubicado esto. En el verso 4 del capítulo 29 de Jeremías dice así: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Oiga, no dice que Nabucodonosor se los llevó. Dice Dios que yo hice que pasara eso, que yo hice que se los llevaran. A estas personas les estoy escribiendo esto. A ese que está a la orilla de Babilonia cantando, que Dios le ayude a recordarse justamente lo que cantaba él allá cuando lo adoraba. A ese que está en el Salmo 42 y 43 cuando le está diciendo: Señor, ayúdame por favor a tener presente que tú nos metiste en la tierra prometida, no me dejes olvidarme de tus maravillas. Ese Dios es el que dice: los puse a transportar de Jerusalén a Babilonia. Y a estas personas les dice en el verso 5: edificad casas y habitadlas, y plantad huertos y comed del fruto de ellos. Casaos, engendrad hijos e hijas y dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas y multiplicados ahí y no disminuyáis. ¿Qué les está diciendo? Les está diciendo: ¿se acuerda lo que yo les dije que iba a pasar si ustedes me desobedecían? ¿Se acuerda lo que yo les dije que iba a pasar si ustedes hacían lo contrario a lo que yo les estaba indicando? Que iban a ir presos 70 años. Eso es lo que les dije que iba a pasar. Bueno, eso es lo que va a pasar. Yo les dije que iba a pasar eso es lo que va a pasar. Cuando yo les estoy diciendo a ustedes, mis hijos, que si hacen esto van a tener esta consecuencia, la consecuencia nadie se las quita. La consecuencia usted la va a arrastrar. Pero, ahí está el pero, yo voy a usar eso que pasó malo para edificarte. Voy a usar eso que hiciste malo para poder llevarte a ser un verdadero adorador. Para que me adores realmente en espíritu y en verdad. Y no que sea algo fingido, algo de boca, algo que se te ocurre a ti en ese momento, porque mientras estás bien, entonces resulta que me adoras bien. Pero cuando no estás bien, entonces ahí sí vas a buscarme de una manera genuina y sincera. Sigamos leyendo. Y dice así: y procurad la paz, verso 7, de la ciudad a la cual os hice transportar. ¿A dónde? A Babilonia. ¿Durante cuánto tiempo? 70 años. Y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Si ustedes tienen paz con ellos, ustedes van a estar en paz. Lo cual el Señor les está diciendo que en medio de las consecuencias, ellos vayan, caminen hacia Babilonia, esperen los 70 años, pero esperen en Dios. Porque no van a ser más de 70 años, pero tampoco van a ser menos de 70 años. Porque el que decide el tiempo en el cual usted y yo tenemos que cumplir las consecuencias es Dios. ¿Y cuándo se cortan las consecuencias de lo que nosotros hacemos? Cuando nosotros llegamos a entender y a reconocer delante de Dios quién es Dios. Y lo vamos a ver en el verso. Dice, verso 8, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros. ¿Qué era lo que pasaba? Que en los tiempos de Jeremías, la profecía era que iban a estar 70 años en Babilonia. Y los profetas que estaban alrededor decían: no, jamás, eso no es posible, no nos van a llevar a Babilonia, no nos van a capturar, no va a pasar absolutamente nada. Y el Señor dice: no los engañen esos profetas, no los engañen esos profetas que están entre ustedes, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis. O sea, básicamente es casi escuchar a Jesús diciéndole a Pedro, cuando Pedro le dijo a él: Señor, tal cosa no te acontezca. No sé si ustedes se acuerdan de ese texto. El Señor viene y les dice a ellos que Él va a morir, que va a ser crucificado. Bueno, no lo dice de esa manera, pero les da a entender la muerte en la que Él va a perecer. Y Pedro le dice: tal cosa no te acontezca. O sea, como en otras palabras, Dios, apiádese de usted mismo. ¿Y qué le dice Jesús a Pedro? Apártese de mí, Satanás. ¿Por qué le dice eso? Dice: porque me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Otra vez, resolviendo a la manera de hombres. Entonces, eso mismo que le dice Jesús a Pedro, eso mismo le está diciendo justamente a los de Israel. No se dejen engañar de esos. Si yo les dije que van a estar 70 años, son 70 años. Entonces aprendan a convivir con las consecuencias del castigo que yo les planteé. Y yo los voy a sacar de ahí y yo voy a castigar a ese pueblo. Pero primero se cumple mi palabra.
Primero se cumple lo que yo dije y después de que se cumple lo que yo le dije, yo los voy a sacar de ahí. Y escuche lo que les dice a ellos en el verso 10. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra. ¿Cuál? Que los iba a sacar a los 70 años para haceros volver a este lugar. Y escuche el verso 11, y esto es lo que la gente utiliza de una manera torcida. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Cuando él está diciendo pensamientos de paz y no de mal, no les está diciendo que les va a evitar el cautiverio, está diciendo que les va a evitar que pasen por el desierto, no les está diciendo que les va a evitar las consecuencias de lo que hicieron. Lo que les está diciendo es que eso que hicieron, él lo va a utilizar para bien. Que él va a agarrar todo eso y lo va a convertir para bien. Porque como dice en el libro de Romanos, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Cuáles? Las buenas y las malas. Están esos cantores a la orilla del río Babilonia. Están esos cantores recordando aquello. Todo lo que está pasando son consecuencias de justamente de la desobediencia del pueblo. El pueblo no hizo lo correcto. El pueblo desafió a Dios y de Dios recibió justamente un castigo. Pero Dios le está diciendo, ahora ese castigo usted no se lo quita. Ahora usted va a ir 70 años a Babilonia. Pero eso son pensamientos de bien para ustedes. Lo que yo estoy haciendo con ustedes son pensamientos de bien. Por favor, analice lo que le estoy diciendo. No les está evitando el cautiverio. No les está evitando las dificultades. Entonces, ¿cuál es el pensamiento de bien ahí? ¿Qué tiene de bien eso? O sea, ¿dónde está lo bueno de estar en 70 años en cautiverio? Me va a sacar, sí, pero son 70 años que voy a estar ahí. ¿Dónde está lo bueno? ¿Qué tiene de bueno eso? El texto dice así, el verso 12, ahí está lo bueno. Entonces, dice, cuando estén en cautiverio, dice, me invocaréis, vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. ¿Por qué lo van a invocar? Porque están en cautiverio, porque están en aflicción, porque están pasando mal. Entonces, como la están pasando mal, entonces van a invocar a Dios, pero lo van a invocar ya genuinamente. No hipócritamente, sino genuinamente, porque hay una necesidad. Entonces dice, ¿por qué yo los llevo allá? Para darles el fin que esperan. ¿Cuál es el fin que esperan? El fin que esperan no es lo que ellos esperan, es el propósito que Él tiene para ellos. Ese es el fin, el propósito para ellos. ¿Cuál es el propósito? Recuerden, verso 12, me invocaréis, vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Cuando eso pase, dice, buscaréis y me hallaréis. ¿Y por qué lo vamos a hallar? Porque me buscaréis de todo corazón. Ese es el pensamiento bueno. Esos son los pensamientos buenos que Dios tiene. Dios no les está evitando las consecuencias, pero le está diciendo que eso lo va a hacer a usted y a mí, adorarlo de forma genuina. Va a hacer que nos acerquemos nosotros realmente con un corazón genuino, porque ahí vamos a clamar y vamos a decir, Señor, ayúdame. Señor, ayúdame, porque estamos sufriendo, porque estamos dolidos, porque estamos viendo todas las cosas que nos están pasando. Y Él dice, cuando eso pase, cuando ustedes realmente entonces me busquen a mí porque me necesitan, y me dejen de estar desechando, como lo han hecho durante tantos años, que me llaman solamente como bombero para que les apague los fueguitos pequeños, cuando ya me busquen de esa manera, yo los voy a sacar. Entonces, habré cumplido el fin para ustedes y esos son los pensamientos que yo tengo de bien para ustedes. Voy a ir a Habacuc y con el capítulo 3 de Habacuc voy a cerrar esta enseñanza acerca de esto. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Y dice, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. En Habacuc, en el capítulo 3, le voy a pedir que me acompañe al verso 16 al verso 19. Habacuc comienza escribiendo el libro donde dice que Dios le dice a él que va a venir del norte, van a venir los asirios a capturar a las tribus para llevárselas prisioneras. ¿Por qué? Porque adoraron a otros dioses, porque hicieron lo incorrecto y no se quitan las consecuencias de haber desafiado a Dios. Nadie se quita las consecuencias de haber desafiado a Dios. Dios es misericordia, Dios nos protege, Dios nos guarda, no nos deja ir más allá de lo que tenemos que lo que podemos resistir, pero al final de cuentas nosotros tenemos consecuencias de nuestros actos. Usted no puede agarrar una tarjeta de crédito y decir, ay, declaro en el nombre de Cristo que ya no tengo deudas, y la rompo y ya no tengo deudas. ¿Sabe por qué? Porque la siguiente mes le va a llegar el estado de cuenta y ahí están las deudas.
Usted no puede llegar y decir, ay Señor, mire, quedé embarazada siendo soltera, voy a eliminar. No, ahí están las consecuencias, eso no se lo quita. El hombre cuando viene y adultera no se quita las consecuencias. La palabra de Dios dice que esa afrenta queda para siempre. Puede haber perdón, puede haber reconciliación, puede haber arrepentimiento, pero eso quedó como una marca para el resto de la existencia de esa persona. Me estoy explicando. El mismo David, aún en el libro de Mateo, cuando en el primer capítulo se dice la genealogía de Jesús, ahí están las consecuencias de David, porque la palabra de Dios dice Salomón, que es hijo de ¿quién? De Betsabé. ¿El que tuvo con quién? Con Betsabé. Ahí está recordando Dios esa consecuencia. ¿Para qué? Para que nos sirva a nosotros como ejemplo para que no lo hagamos. Justamente es una instrucción de Dios para nosotros. Entonces Dios le dice a Habacuc, vea, va a venir los de allá y se los van a llevar a todos. Se los van a llevar en cautiverio y ahí va a ir usted entre el cautiverio. Entonces Habacuc dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo es eso? ¿Cómo me va a pasar eso? ¿Cómo es que nosotros, los buenos, vamos a ser capturados por los malos? O sea, ¿cómo va a pasar eso? Y entonces Dios le dice, mira Habacuc, no te va a pasar eso porque son muy buenos y te arrepentiste. No, eso no es lo que dice el Señor. El Señor dice, voy a tratar con ustedes, se los van a llevar y después trataré con ellos. Cuando Habacuc se encuentra con eso, dice, pero ¿cómo es posible que estas personas nos vayan a capturar? Entonces Dios le empieza a hablar a Habacuc y le empieza a enseñar de quién es Él, de cómo es Él de soberano y cómo Él resguarda al pueblo en medio de lo que la gente no entiende. ¿Sabe que si ellos no hubieran entrado 70 años a Babilonia, los otros imperios los hubieran destruido? Pero no los pudieron destruir porque estaban justamente en Babilonia y aunque eran esclavos, justamente Babilonia los iba a proteger. Eso fue lo que Dios hizo justamente también con las escrituras. Las escrituras Dios viene y las guardó, y si usted sabe dónde están guardadas las escrituras, están en el Vaticano. Y ahí en el Vaticano están guardadas todas las escrituras, están en custodia, todas las escrituras que usted y yo utilizamos. Las que leemos nosotros, las que leen los católicos, las que leen los adventistas, las que leen los metodistas, las que todo el mundo. Dios decidió guardar esas escrituras ahí. Y aunque usted y yo digamos que esta religión adora ídolos, ahí están guardadas las escrituras. Ahí están justamente custodiadas. ¿Por qué? Porque resulta que es como agarrar y como que usted agarre justamente y le dé a cuidar al maleante que se va a meter a robar a su casa, le dé a cuidar su casa. Y este maleante dice, no, mira, como no voy a robar, me dieron trabajito aquí, entonces mejor voy a cuidar esta casa y no me la voy a robar. Bueno, básicamente eso es lo que está pasando. Él los metió a Babilonia durante 70 años para protegerlos de que no fueran exterminados totalmente. Lo mismo está pasando con Habacuc. Y lo mismo le está diciendo, estos van a ir prisioneros, estas personas van a llevarse. Eso pasó 7 siglos antes de Jesús. Los que fueron a Babilonia fue 5 siglos antes de Jesús. Pero les está diciendo, estos van a ser capturados. Y escuche lo que dice en el verso 16, cuando Habacuc llega al convencimiento de lo que Dios está haciendo, aunque parece malo, no es malo. Cuando él llega al convencimiento de que lo que Dios está haciendo es perfecto. Que él llega al convencimiento que aunque Dios no les quite las consecuencias, Dios los va a proteger en medio de esas consecuencias. Que no oiga, le dice Habacuc, igual no oiga las voces negativas, oiga las voces positivas que vienen a través de mí, como le dijo a través de Jeremías al pueblo. No oigan las voces negativas, oigan las voces positivas. Son pensamientos de bien que yo tengo para ustedes. Cuando Habacuc llega a entender eso, igual que los dos adoradores, el que escribió el Salmo 42 y 43 y el que escribió el Salmo 137, esos adoradores dicen, sí, yo sé quién es Dios. Yo sé que Él no cambia. Y el Señor dice que Él no desprecia un corazón contrito y humillado. Aunque tengo consecuencias, aunque hice lo incorrecto, yo sé que Dios me va a sacar y me va a levantar. Pero debo de dar el primer paso. Debo de saber esperar y debo de confiar en Dios. Confiar plenamente que cuando llegue el momento y el tiempo correcto, Dios va a restaurar las cosas en su momento correcto. Si usted le tomó 20 años estropear su economía y estropear su vida y estropear todo, puede ser que le tome otros 20 años o más que se vuelva a restablecer las cosas. Le va a tomar tal vez más tiempo que se restablezcan las cosas. Si usted le tomó 10 años o 15 años dañar el corazón de su esposa y ahora se arrepiente delante de ella y ella lo perdone, probablemente le tome 20 años o 25 años que todo eso vuelva a ser mejor que antes. Pero hay que saber esperar y hay que confiar en Dios.
No importa cómo se vean las cosas, no importa cuán oscuro se vea el horizonte, mis hermanos y mis hermanas, no importa cuán oscuro, hay luz detrás del horizonte oscuro, porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y eso fue lo que entendió Habacuc. Por eso Habacuc dice, oí, verso 16, oí y se movieron mis entrañas. ¿Qué es lo que oyó? Lo que Dios le decía que iba a pasar. Oí que se movieron mis entrañas. ¿Por qué? Porque van a venir los asirios, nos van a capturar, nos van a llevar prisioneros, nos van a hacer esclavos. Oí, se movieron mis entrañas. Son las consecuencias de nuestros actos. Muchas veces tenemos a la puerta tocando a la persona que nos podría hacer un embargo. Y puede ser que Dios nos saque de eso y puede ser que no, pero se mueven nuestras entrañas porque sabemos que hay consecuencias. Hay consecuencias de nuestras malas decisiones. Oí y se movieron mis entrañas, dice. Y la voz, dice, temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Porque sé que tengo que enfrentar mi error. Tengo que enfrentar mi consecuencia. Dice, si bien estaré quieto en el día de mi angustia o en el día de la angustia, si bien me voy a quedar quedito y voy a esperar, dice, cuando suba al pueblo, el que lo invadirá con sus tropas, yo voy a esperar, sé que eso es lo que está pasando y sé que eso va a pasar. Pero dice Habacuc, en medio de eso que está sintiendo, aunque la higuera no florezca, ni las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, dice, aunque eso esté pasando, con todo lo que está pasando, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré ¿en qué? En el Dios de mi salvación. Lo mismo que están diciendo los cantantes, el cantor del Salmo 42 y 43. Lo mismo que está diciendo el cantor del Salmo 137. ¿Qué es lo que están diciendo? Confiamos en el juicio de Dios que es perfecto. Y confiamos en el castigo de Dios que es perfecto. Pero que al final de cuentas Dios nos va a sacar adelante. ¿Sabe qué hizo David cuando el hijo de él y Betsabé, el primer hijo, estaba enfermo? David se postró de rodillas y lloraba y lloraba y oraba y lloraba y le pedía a Dios que lo salvara. Le pedía a Dios que lo salvara. Dios había decidido que ese niño no iba a ser salvado, que ese niño iba a morir. Entonces lo veían a David llorando y cuando lo veían a David llorando, todo el mundo se quedaba. ¿Y qué pasa si este niño se muere? ¿Qué vamos a decirle al rey? La cosa es que el niño murió. Entonces estaban hablando y murmurando entre ellos. ¿Y ahora cómo le decimos al rey? Vea cómo está deshecho. Y David se dio cuenta que el niño había muerto. ¿Y sabe qué es lo que hizo David cuando se dio cuenta de eso? Pregunta, ¿el niño murió? Y le dice, sí, se levantó, se lavó la cara, se vistió y se sentó a comer. Y le dicen, ¿cómo es eso? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Cómo es que estabas tan triste ahora y ahora estás así? Entonces él le dijo, mire, porque mientras el niño estaba vivo yo iba a rogar, iba a suplicar. Pero al final de cuentas Dios decidió otra cosa. Ahora yo voy a aceptar la decisión de Dios. Ese es un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre conforme al corazón de Dios es un hombre que recibe y acepta de parte de Dios la disciplina y acepta de parte de Dios también la bendición. Ambas cosas. Lo que Dios quiera darle. Él oró, él pidió, Dios no quiso y entonces él dijo, te seguiré adorando, oh Señor. No va a cambiar mi adoración, nada de lo que está pasando. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y dice lo mismo que dicen los dos salmistas, que dicen los dos cantores. Jehová el Señor es ¿qué? Mi fortaleza, el cual hace mis pies como ciervas y en las alturas me hace andar. ¿Y cómo cierra este texto Habacuc? Al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerdas. ¿Sabe a quién se lo dio? Al adorador que iba a ir cantando en el camino al cautiverio. Al adorador. Y le voy a decir por qué, mis hermanos. Porque en medio de lo que nos está pasando, en todas estas cosas que están pasando, usted puede tener planes. Y siga teniendo los planes. No deje que las voces negativas se los boten. Usted puede tener planes. Pero consulte a Dios si esos planes que usted tiene o las cosas que usted quiere hacer van de acuerdo a la mente de Dios, a lo que Dios quiere para usted realmente, que no sean emociones suyas. Y si van de acuerdo a lo que Dios quiere para usted, sepa esperar también. Sepa esperar el tiempo de Dios. No se apresure. No nos apresuremos. Aprendamos a esperar, que es lo que no sabemos hacer, esperar. Y cuando sabemos esperar, esperemos de la manera correcta.
¿Y sabe cómo yo debo de esperar? Adorando y alabando a Dios y diciéndole, Señor, lo que tú decidas, yo lo recibo. Lo que tú decidas para mí, yo lo recibo. Por lo tanto, Señor, aunque la higuera no florezca, aunque vea todo negativo, aunque las vides no haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, aunque todo eso mis ojos los estén viendo, aunque las ovejas sean quitadas de la majada, aunque no haya vacas en los corrales, aunque yo vea todo esto vacío, aunque yo vea todo esto negativo, aunque yo vea todo esto oscuro, Señor, con todo yo me gozaré en ti y te voy a adorar y te voy a alabar. ¿Y sabe qué produce eso cuando hay adoración a Dios en medio de la angustia? ¿Sabe cuándo produce esto? Cuando usted adora a Dios no por lo que Dios da, sino por lo que Dios es. Cuando usted y yo adoramos a Dios por lo que Dios significa, no por lo que nos puede dar a nosotros para salir adelante. Así sea que estemos bien o que estemos mal, que estemos enfermos o que estemos con salud, que estemos en riqueza o que estemos en pobreza. No importa cómo estemos, nosotros vamos a adorar a Dios porque Dios es digno de toda adoración y alabanza. Y cuando yo adoro a Dios en todas las circunstancias, no importa cómo estén, y creo que Él va a tener pensamientos de bien para mí, pero no es a mi manera, es a su manera, y podría ser que dure un poquito más mi aflicción, o podría ser que dure un poquito menos, pero es la decisión de Él. Cuando yo lo sé adorar en medio de lo que está sucediéndome, entonces usted se puede preguntar, ¿por qué te abates, alma mía? Porque no hay por qué abatirse, porque Dios es santo, es perfecto y sabe lo que hace. ¿Por qué te abates, su alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? No tienes que turbarte. Dios es santo, Dios es perfecto, Él sabe lo que hace, sabe por qué te permitió estar en esa posición y sabe cuándo te va a sacar de esa posición. Porque Dios es perfecto en todo lo que hace. ¿Y hay algo para Dios imposible? No hay nada imposible. Si Él quiere que esas cuentas se limpien, Él las va a limpiar. Si Él quiere que esa enfermedad se quite, Él la va a quitar. Si Él quiere que usted recupere todo lo perdido, Él se lo va a volver a dar. Pero es cuando Él quiere, el momento que Él quiere. Y Él es el que decide, no usted ni yo. ¿Qué tenemos que nosotros hacer? Saber esperar. Saber esperar. Por eso el Salmos dice en el 42 y en el 43 y lo dice también en el 137. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. ¿Por qué debo de esperar en Dios? Porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Mis hermanos, este es el mensaje que Dios puso en mi corazón para hoy. No es desánimo, no es para que se desanimen y digan, uy, tengo que enfrentar las consecuencias. No, es para que sepa que en las consecuencias el Señor está agarrándote de la mano y te está subiendo a la barca. Aunque hayas desviado tu mirada hacia la tormenta, como Pedro, Él te está subiendo a la barca. Pero nosotros tenemos que saber esperar en Dios. Y la espera debe ir acompañada de adoración y de alabanza, no de queja. No de queja. Ya nada hacemos con lo que pasó. Lo que pasó se quedó atrás. Podemos hacer con lo que estamos haciendo hoy. Y mañana no sabemos qué va a pasar. Entonces hoy debo de adorarlo y alabarlo. Debo de decirme, Señor, salvación mía y Dios mío. Acordarme que ya me ha sacado de otras, que ya me ha rescatado de otros momentos, que ya me ha perdonado muchas cosas y que hoy no es diferente. Es el mismo Dios misericordioso. ¿Sabe qué decía Jonás? Yo sabía que si se arrepentían, los ibas a perdonar. Eso es justamente lo que decía. Yo sabía que si se arrepentían, los iban a perdonar. ¿Sabe qué, mi hermano y mi hermana? Yo sé que si usted se arrepiente, Dios le va a perdonar. Yo sé que si usted espera en Dios, Dios va a venir y le va a volver a restablecer donde Él quería que estuviera. Yo sé que si Dios viene, que si usted viene delante de Dios y le dice que quiere volver a ordenar las cosas para adorarlo a Él, Dios lo va a poner en el camino correcto. ¿Y sabe por qué yo lo sé, mi hermano y mi hermana? ¿Sabe por qué yo lo sé? Porque lo hizo en mí, porque lo hizo en mi vida. Y como lo hizo en mi vida, yo le puedo asegurar que ese Dios, como lo hizo conmigo, lo hace con usted. Y como lo hizo con Israel, que después de 1700 años de haber sido echados a exilio, les volvió a dar después de 1700 años, cuando todo el mundo decía, jamás, imposible que vuelvan a tener ellos tierra. Dios les volvió a dar una tierra.
En un solo día se hizo una votación y hoy día nadie los va a sacar de ahí. Cuando Dios te da algo que viene de Él y no de ti, eso nadie te lo puede quitar. Nadie, nadie. Pero tiene que venir de Él, no de usted. Gracias, mis hermanos. Vamos a orar. Mi esposa va a orar y de verdad me bendice mucho poder comunicarme con ustedes, aunque sea a través de este medio. Y cuando digo aunque sea a través de este medio, no es queja. Al contrario, es bendición. Eso es lo que estoy refiriendo. Aunque sea a través de este medio de una manera positiva. Mi amor, ¿podemos orar? Claro que sí. Gracias, hermanos. Y bendito es el Dios eterno y soberano, el que tiene el poder y la gloria. Él siempre es en todos sus tiempos perfecto y todo a su tiempo es perfecto. Muchas bendiciones a todos. Que la semana que viene, que la gloria de Dios esté con ustedes, que esa gloria santa esté con ustedes, que cada día sea de bendición para ustedes y aprendamos a disfrutar cada día lo que tenemos. No esperemos a no tenerlo para añorarlo. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Amén. Por esta palabra, Señor, que cae, Señor, en nuestros corazones en tierra fértil, Señor. Porque dará el fruto, Señor, el cual tú has destinado, Señor, para cada uno de nosotros. Bendito eres tú, Señor. Bendito por siempre, Señor, por los siglos de los siglos. Honor y honra sean dadas a ti en todo tiempo, Señor. No importa, Señor, si tenemos bonanza o tenemos escasez, sean dadas, Señor, gracias, alabanza y gloria a tu nombre, Señor. Porque tú lo mereces, Señor, porque tú eres el Rey, el Todopoderoso. Tú eres el eterno Dios, el Creador, el que es, Señor, el que eras y el que serás por los siglos de los siglos, Señor. Tú traes esperanzas a nuestro corazón, Señor. Y seguimos luchando, Señor, cada día. Mientras tú nos tengas en esta tierra, Señor, seguiremos luchando, Señor. Porque eso es lo que tú quieres para nosotros. Que nos movamos, Señor, que no nos estanquemos, Señor. Gracias, eterno Dios, por cada uno de mis hermanos. Bendíceles, Señor, como les has bendecido, Señor, hasta el día de hoy. Protégeles y guárdales como lo has hecho hasta el día de hoy. Amén. Que tu palabra sea, Señor, ese bálsamo para ellos, Señor, en sus corazones, como lo ha sido para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? No hay razón. No hay razón si adoramos a un Dios que nos ha demostrado la capacidad de perdón, la capacidad de misericordia. Amén. Y la capacidad de restaurar las cosas. Él es Dios. No hay razón. Así que espera en Dios. Amén. Porque hay tiempo todavía y aún debemos de alabarle. Gracias, mis hermanos, que Dios los bendiga. Aquí van un montón de deditos de nosotros porque no podemos llegar hasta allá. Un montón de corazoncitos de nosotros. Gracias por acompañarnos. Muchas bendiciones. La otra semana, desde la verdad, no desde la especulación. Desde la verdad y no desde los inventos humanos. Vamos a hablar de 666, la marca de la bestia. Los espero para que estudiemos eso de la manera correcta y no de la manera sensacionalista, especulativa y hasta exagerada que la gente lo enseña. Gracias. Amén. Bendiciones, mis hermanos. Buenas noches. Hasta la próxima semana. Hasta luego.